Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Gabriel Genice y en el día de hoy voy a estar cumpliendo con un compromiso que asumí a través de mi canal de Instagram, en el canal de difusión, en donde hace unos días atrás hice una encuesta preguntándoles si querían o no a mis seguidores que pudieran eh, compartirles con ustedes un video sobre el proceso de admisión en sexología. Esta presentación que voy a estar compartiendo con ustedes es una presentación que hicimos, mejor dicho, en el Congreso de Salud Mental de la República Argentina en el mes de septiembre de 2024, que lo hicimos junto con María Eugenia Iglesias y Tiago Batistuta, que son dos grandes colegas y amigos que formamos parte de TCM. Por lo tanto, me voy a tomar el atrevimiento de utilizar algunas de las diapositivas que armamos entre todos para compartir con ustedes y poder enseñarles en este breve video algunos de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar, en primer lugar, un proceso de admisión y en segundo lugar, cómo poder enfocarlo dentro del ámbito de la sexología clínica. Así que vamos a empezar. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando llevamos adelante un proceso de admisión es revisar algunos de los aspectos importantes en cuanto a lo que es la teoría de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque a decir verdad, cuando nosotros estamos revisando un proceso o estamos realizando un proceso de admisión, lo que estamos haciendo es poder tratar de entender qué es lo que le está sucediendo a esa persona, por qué nos consulta, cuál es el sufrimiento que presenta esta persona y cuáles son las mejores herramientas que podemos tener a disposición para poder ayudar, ya sea por nuestros propios medios, o sea, nosotros los psicoterapeutas con el proceso de la implementación de la psicoterapia, o a veces es necesario pensar cuál sería el mejor tratamiento combinado o interdisciplinario que podemos llevar adelante. Por lo tanto, la teoría de la psicoterapia va a ser fundamental en todo proceso de admisión y como ven en pantalla, la teoría de la psicoterapia es un conjunto de enunciados que están contenidos en un esquema mental con el que trabaja el terapeuta. Esto tiene que ver con todos los aprendizajes y los conocimientos previos adquiridos que ha tenido el psicoterapeuta en tanto lo que es un modelo de psicopatología y también un modelo de cambio que se desprende de ese programa o modelo psicopatológico. Entonces, con ese conjunto de conocimientos o esquema mental que tiene el psicoterapeuta, lo que va a hacer es poder identificar o entender la demanda, entendiendo, lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero entendiendo que la demanda es ese pedido de ayuda que hace la persona, cómo lo organiza, cómo lo sistematiza y por lo tanto, a partir del modo de comprensión de esa demanda, es que vamos a configurar las diferentes, o se van a ir configurando, mejor dicho, las diferentes situaciones clínicas en cada uno de los contextos donde se involucra y por lo tanto en ese contexto es que vamos a poder articular la distribución entre la oferta existente y la demanda de ese momento. Por lo tanto, como ven, es un punto súper importante. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros nos formamos y nos entrenamos en el campo de la psicoterapia, es fundamental poder comprender tres aspectos que son extremadamente necesarios para poder llevar adelante todo proceso de psicoterapia. Entonces Fernández Álvarez lo que nos dice es que para poder llevar adelante un proceso de psicoterapia, lo que tenemos que entender es la teoría de la mente en primer lugar. Ahora vamos a hablar de qué se trata y por qué es importante que un terapeuta pueda tener presente la teoría de la mente. En segundo lugar, el modelo psicopatológico y en tercer lugar, el programa de cambio. Estos dos últimos puntos ya se los he ido comentando. Fernández Álvarez en un maravilloso libro que les recomiendo fuertemente si no lo han leído ya o si no han sido alumnos míos en psicoterapia, pues es un libro que usamos mucho en esa materia. Sí, es Paisajes de la psicoterapia, editorial Polemos, que es un excelente libro que ha sido escrito, mejor dicho, por Héctor Fernández Álvarez. Entonces, él lo que plantea es que en todo programa de formación y entrenamiento de psicoterapeutas a nivel mundial, se podría decir, tenemos que contemplar estos tres aspectos para poder realizar las cosas medianamente bien en lo que tiene que ver con la formación y el entrenamiento de los terapeutas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría de la mente, lo primerísimo que tenemos que entender que la teoría de la mente, si vos que estás del otro lado has leído, has estudiado o ya estás trabajando con población infanto-juvenil, probablemente hayas estado en contacto con este concepto. Y más aún si trabajas dentro con personas en condición de espectro autista. Porque sabemos que este es un concepto que está súper presente en nosotros como terapeutas y que de hecho lo trabajamos y lo entrenamos con nuestros consultantes. Ahora bien, pero ¿qué es la teoría de la mente? Cuando nosotros hablamos de teoría de la mente hacemos referencia de que esta es una habilidad heterometacognitiva, o sea, heterometacognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Metacognitivo es pensar sobre los propios pensamientos y metacognitivos es pensar sobre los pensamientos de un otro. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a la teoría de la mente, estamos haciendo referencia a que es la habilidad que tienen las personas de poder inferir acerca de pensamientos, de conductas, de emociones, sentimientos que tienen otras personas. Bien, y eso se imaginarán que es completamente necesario y fundamental en un proceso de psicoterapia. El terapeuta necesita constantemente estar estableciendo inferencias respecto de los comportamientos de nuestros consultantes, de la persona que estamos entrevistando. Es nuestro trabajo principal, es nuestra tarea primaria, ¿verdad? Poder inferir acerca de lo que la persona está haciendo, acerca de lo que la persona puede estar pensando, acerca de lo que la persona puede estar sintiendo. Más allá de eso, como ven en pantalla, la teoría de la mente como terapeutas nos va a permitir a nosotros poder responder a estas preguntas iniciales. ¿Qué lo trae a la consulta? ¿Qué espera el paciente de mí? ¿Cómo cree esta persona que yo, terapeuta, puedo ayudarlo o ayudarlos? ¿Y cómo habrán llegado a esta situación? Como ven, son preguntas iniciales, son preguntas de primeros puntos, ¿sí? Que son muy necesarias de poder dar respuesta, pero que son insuficientes para yo poder diseñar un programa de tratamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que la teoría de la mente es necesaria, pero no suficiente. Por otro lado, y antes de pasar a otro siguiente punto, de hecho puedo pasar al siguiente punto porque es algo que, nada, simplemente se los dejo ahí en pantalla para que lo puedan ver, pero a ver, nosotros hay algo acá que a mí me gusta mucho aclarar cuando hablo sobre teoría de la mente y es que es cierto que es una tarea necesaria, como les decía recién, pero no es suficiente. Pero lo más importante de todo es que puedan entender que una teoría de la mente, esta capacidad de poder establecer inferencias, se circunscribe a la idea de hipótesis. ¿Sí? Es nuestra tarea establecer hipótesis que nos permitan explicar el padecimiento de ese consultante, que se va a complementar con el modelo psicopatológico que vamos a ver ahora en un minuto nada más. Pero no se olviden nunca esto, por favor. Yo sé que si sos alumno mío o has sido alumno mío en algún momento, sobre todo en las materias de psicoterapias o en la carrera de especialización en psicoterapia infanto-juvenil o en algún módulo de terapia cognitiva infanto-juvenil, seguramente me has escuchado decirlo muchísimo, muchísimo y lo voy a decir una vez más. eh, Teneme paciencia en esto, pero créeme que es extremadamente importante. Nosotros establecemos inferencias o hipótesis acerca del padecimiento de esa persona. ¿Y por qué lo digo tantas veces? Porque créeme que es muy, pero muy común y frecuente que nos topemos con terapeutas que esas hipótesis las traducen en esto es así, ¿sí? Se pierde el componente de hipótesis y pasa a ser la realidad para ese terapeuta. Y cuando esto sucede, yo pierdo la posibilidad de entender que tal vez eso que está sucediendo no sea así, esa hipótesis que yo generé no sea así y esté equivocado. Bien, entiendo que eso es una herida narcisista al terapeuta que plantea la hipótesis de que te equivocaste o la idea de que te equivocaste, pero créeme que es muy, pero muy necesario, porque si te equivocaste, primero y principal, que no pasa nada, porque todos nos equivocamos, pero no pasa nada en tanto y en cuanto vos puedas revisar lo que hiciste, volver para atrás, rehacer
tu conceptualización y avanzar a una nueva forma de intervención, de modo tal que finalmente puedas ayudar a esa persona. Entonces, no te olvides nunca que es una hipótesis lo que vos estás construyendo sobre el padecimiento de ese consultante. El segundo punto, súper importante, tiene que ver con el modelo psicopatológico, que va a ser el pilar en donde, o el ladrillito al cual vas a poner por encima de la teoría de la mente. Y el modelo psicopatológico tiene que ver con el modo en el cual comprendemos y conceptualizamos el padecimiento de ese ser humano que tenemos enfrente. Nos va a ayudar a entender y a explicar las razones por las cuales esa persona padece esa forma o esa estructura de padecimiento, llamémoslo trastorno, llamémoslo malestar, llamémoslo perturbación, llamémoslo como lo quieras llamar, pero en principio es el modelo psicopatológico el que te permite entender qué le pasa, por qué le pasa esto, cómo lo explica, ¿sí? Cuán disponible está. Yo ahora te voy a mostrar todas estas preguntas que te estoy diciendo en la siguiente diapositiva, pero quiero que entiendas que primero establezco inferencias de por qué vino la persona a la consulta y a partir de ahí empiezo a desplegar una serie de intervenciones basadas en la exploración principalmente que te van a permitir a vos terminar de cerrar la idea y de entender desde el modelo teórico que vos adscribís por qué padece esta persona y qué sería bueno hacer. Fíjate que esto que estamos hablando no se circunscribe específicamente a un modelo teórico, ¿bien? Yo puedo estar hablando de terapia cognitiva, puedo estar hablando de terapia conductual, puedo estar hablando de terapias contextuales, puedo estar hablando de humanísticas, sistémicas o la que vos quieras, psicoanálisis, lo que vos quieras, porque todo modelo presenta esto, presenta, bueno, la teoría de la mente desde ya, pero sobre todo presenta un modelo que explica la forma de entender el padecimiento. Y en función de ello es que vos construís o se construye, mejor dicho, lo que sería el siguiente paso, que es el programa de cambio, en el cual a partir de esa conceptualización teórica de la psicopatología de esa persona, vos entendés qué deberías de hacer para. Ya sea que tenés que intervenir a nivel de distorsiones cognitivas, ya sea que tenés que intervenir a modo de distorsión, de modificar ciertos comportamientos, ya sea que tenés que intervenir en distintas redes o subsistemas de interacción que tiene la persona, o sea que tenés que intervenir en función de poder flexibilizar el modo en que la persona se relaciona con ese contenido privado, llámese pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera. Como ves, independientemente del modelo teórico, tenemos un modelo psicopatológico que nos permite entender qué le pasa, por qué le pasa, cómo lo explica y cómo intervengo. ¿Se entiende? Entonces, para resumir un poco lo que te estaba diciendo, aquí tenemos, como ves en la pantalla, algunas de las preguntas que se van a disparar en torno a este modelo, ¿no? El modelo psicopatológico. Y por lo tanto, aquí vamos a tener el qué le pasa, el qué puedo hacer por él o por ella, cómo explica lo que le pasa, qué busca esta persona y cuán disponible está la persona. Un dato clave en todo esto, ¿no? Que este es el segundo error, tal vez te diría más frecuente entre terapeutas noveles, que tiene que ver con la poca lectura o la dificultad para poder leer la disponibilidad al cambio que tiene la persona. Me topo con muchos colegas que, sobre todo en estadios iniciales de la profesión, en donde tal vez no terminan de poder visualizar si el paciente está verdaderamente disponible o no para poder proceder a programas de cambio. De hecho, te comento, si estás viendo este video, sos un terapeuta que desea poder mejorar y entrenar habilidades necesarias y básicas dentro del campo de la psicoterapia, que nosotros desde TCM hemos abierto una comunidad de psicólogos digitales en donde entrenamos a los terapeutas en estas habilidades básicas y necesarias junto a otras competencias como pueden ser las habilidades o características que no nos enseñan
enseñan en ningún lado, porque a mí por lo menos, y créeme que hace muchos años que doy clases en distintas universidades, nadie les enseña a los colegas, a los futuros colegas, a cómo administrar el dinero, por ejemplo, a cómo manejar la administración financiera de un consultorio, de un centro de salud, por ejemplo. Nadie te enseña algo fundamental en el siglo XXI, en el año 2024, es cómo posicionarte en redes sociales, cómo construir una marca personal humanizada, cómo poder utilizar las redes sociales a tu favor y poder lograr ciertos objetivos, ya sea tener más docencia, ya sea poder conseguir pacientes, ya sea poder conseguir pacientes fuera del país donde vos estás viviendo porque te gusta eso, poder dedicarte a un área específica del campo de la psicoterapia. Todo esto no nos enseñan a cómo hacerlo, cómo viabilizarlo a través de la parte de marketing. Por lo tanto, en la comunidad de psicólogos digitales nos dedicamos durante 3 meses a enseñarte cómo hacerlo, ¿sí? Y darte todas las herramientas para que puedas lograr ser ese psicólogo que tanto querés ser. Así que si todavía no sos parte y te gustaría sumarte, y si cuando estás viendo este video todavía están abiertas las inscripciones, porque lo cierto es que las cerramos periódicamente por cupos, ¿sí? Te invito a que nos sigas en Instagram, en @tcm.sic, y que allí te vayas, o en mi propio Instagram, y que allí vayas viendo cuándo se abren los cupos para incorporar nuevos colegas a la academia. Así que dicho esto, avanzamos. Como te decía, la disponibilidad es un punto súper, pero súper importante en lo que es el programa de cambio. Luego tenemos otro punto que tiene que ver con la demanda. Te hablé muy por un poquitito acerca de la demanda como tal. Ahora te lo voy a contar un poco más en profundidad, pero lo primero que tenés que entender es que la demanda tiene que ver con el modo en que la persona organiza el pedido de ayuda. Bien, y la demanda como tal no se estructura de una manera en particular a la cual le tenemos que prestar atención para que nos sea un poco más sencillo a la hora de intervenir con nuestros pacientes. Por lo tanto, vamos a hablar de que la demanda se puede distribuir en 3 puntos, que tiene que ver con el momento de la demanda, la fase y el tipo de la demanda. Cuando hablamos del momento lo dividimos en 3 partes. Abro un paréntesis gigantesco acá porque quiero contarte que esto es una pequeña presentación. Si tuviera que hacer una explicación de todo esto, tendríamos que estar más de 8 horas explicándote tal